Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. De la forma al fondo. Te entrego mi personaje. En el capítulo de hoy nos aventuramos a un ejercicio muy interesante que fue que cada una creó un personaje utilizando un esquema de una ficha de personaje en el cual debíamos llenar ciertas cosas, por ejemplo, nombre, edad, profesión u ocupación, entre otras características de un personaje. Debíamos crearlo cada una y luego entregárselo a la otra para crear un cuento. Entonces, Julie creó un cuento de mi personaje y les voy a contar un poco de qué iba, cómo pensé mi personaje. Entonces, lo primero que hice más que todo fue hacer la profesión u ocupación, la verdad. Entonces, antes, para que entiendan cómo le puse como en nombre o apodo, deben saber que en profesión u ocupación escribí que es interna en un centro de rehabilitación de pacientes psiquiátricos, asesina a sueldo, temporalmente fuera de campo, directora y cofundadora de la Primaria para Juguetes Revoltosos y miembro principal del CDOG, Club de Decapitación de Osos de Gomita. Su nombre o apodo es la paciente 101, que se llama Amatista y que su apellido es desconocido. Es una niña de 11 años, que creo que es una de las rasgos, de las características más curiosas e importantes. En su apariencia elegí que fuera delgada y decía, a pesar de comer tanto como lo harían 3 leones, 2 jirafas y 5 elefantes. Su cuello lo decora una llamativa cicatriz horizontal, sus ojos son profundos y expresivos y su nariz afilada. Y además de eso, tiene el cabello largo y esponjado y su piel es del color de la más fina madera. En cuanto a 3 virtudes del personaje, escribí que era perspicaz, erudita, muda y alexitímica, porque en ocasiones ella diría que son virtudes. Y en 3 defectos, nuevamente, muda y alexitímica, porque en otras ocasiones ella diría que son defectos. Agresiva, radical, porque tiende a llevar al extremo sus pensamientos y reacciones a las situaciones. En cuanto a sus temores, dice que se hizo miembro principal del CDOG porque les teme mucho a los osos de goma, especialmente a los amarillos. Además de esto, les teme también a los espejos de bolsillo, al fantasma que se queda en el armario de la casa de tía Margo, a las películas de alienígenas y a Santa Claus. Y en cuanto a qué llevan los bolsillos, primero que todo, su bolsillo derecho no tiene fondo. Antes de notarlo, guardaba allí bolitas de papel de colores. Y ahora, las bolitas de papel conviven mezcladas en su bolsillo izquierdo con el carnet del centro de rehabilitación, un pétalo de girasol y una credencial hecha con crayones de la Primaria para Juguetes Revoltosos. Primero quiero aclarar que así como en todos los episodios de la tercera sección, específicamente de la forma al fondo, reaccionamos al cuento de la otra. Dani hizo este personaje para mí, pero pues ella no sabe que voy a leerles ahora. El cuento se titula Una lección. Ok, Amatista, necesito que me ayudes un poco, dijo el profesor Gomote enojado. Sus fosas nasales se ensanchaban y engordaban como si sus senos paranasales fueran a reventar. El hueco, al que llamamos pupilas, estaba en exceso dilatado por efecto de los músculos radiales del iris, como si de una midriasis se tratara. Gotas de amoníaco, sales, azúcares y agua caían por su frente. Parecía anémico, pálido, casi amarillo. Sus labios se arrugaban y temblaban. Era seguro, él estaba enojado. Su rostro desnutrido como el mío, esquelético como los muertos, se vería mejor colgado en la pared. Si estuviera molesta,
y quisiera matarlo, cogería el carnet del centro de rehabilitación de mi bolsillo izquierdo, lo insertaría en su cuello y lo rodaría con parsimonia sobre las yugulares y acabaría con él. Pero, ¿estoy molesta? No sé, no lo sé, tal vez. Quizá eso sea, pero quizá no. ¿Y si no lo es? ¿Qué es entonces? Sus manos parecían querer tocarme, como si buscaran un abrazo. Eran redondas, como las del elefante de la cena. Su cabello estaba enredado, tenía nudos, como el del león del almuerzo. Su cuello se alargaba, dejando ver esas abundantes venas que todos tenemos por debilidad, como las de la jirafa del desayuno. Si estuviera molesta y quisiera matarlo, cogería las bolitas de papeles de colores de mi bolsillo izquierdo. Saltaría a él, lo sometería en el suelo y sin piedad las insertaría en su garganta. Lo vería ahogarse. Sí, eso es. Siento dopamina llegando. Debo estar enojada. No sé. No lo sé. Tal vez. Quizás sea eso. Pero quizá no. ¿Y si no lo es? ¿Qué es entonces? Miré al profesor Gomote. Sus ojos me miraban. Parecían enfocarse en mi cicatriz del cuello. Se siente bien que te miren. ¿No? Sí. No. Me hace sentir bonita. No. Fea. Sí. Loca. No. No sé. No quiero que me miren. Salió un grito involuntario expulsado de mi boca. El profesor Gomote dejó de mirar mi cicatriz. Necesito que te calmes y me digas cómo te sientes. Es la única manera en la que te puedo ayudar, dijo conteniendo su impaciencia. Tal vez era el momento. No sé cómo me siento, no sé qué me lleva a hacer lo que hago, no sé ni siquiera por qué no sé. No sé, no sé, no ser, no saber y no ser, esa soy yo. Pero lo hice. Si estuviera molesta y quisiera matarlo, cogería bolitas de papel y lo ahogaría. El carné y lo decapitaría. Vería sus partes regadas por la habitación. Las recogería una por una. Me untaría con lo que tenga que untarme, y con los dedos pegados con líquidos extraños, metería todas las partes en mi bolsillo derecho, sin fondo. No sé si esto es temor, tristeza o amor. Las tres parecen ser la misma cosa. Pero el profesor Gomote me hacía pensar en su muerte. Ni el fantasma del armario de la tía Margo, o el espejo de bolsillo, causa de mi cicatriz en el cuello, ni siquiera las películas de alienígenas o Santa Claus me habían hecho pensar así. Pero él, el de las fosas nasales agrandadas, el de color anémico y amarillo, el de cabello en rastas, el de cuello deforme, el de venas visibles, sabor incomprensible, uñas inexistentes, siempre encamada, siempre asqueroso, siempre el mismo animal, era la causa de mi trabajo. No era fácil para los que comenzaban, pero a poco idear muerte se convirtió en un arte, en lo único en lo que era bueno, además de enseñar a los demás a idearlas. Así que, no sé si estaba molesta, o si quería matarlo, o siquiera qué era lo que me podría molestar de él. No recordaba nada que me hubiese hecho, ninguna situación en la que me hubiese herido. Pero lo hice. Tal vez era el momento. No sabía cómo me sentía, no sabía qué me llevaba a hacer lo que estaba haciendo, no sabía ni siquiera por qué no sabía. No sabía, no era, no saber y no ser. Esa soy yo. Bueno, paciente 101, digo Amatista. ¿Cómo te sientes? Dijo el profesor Gomote. Saqué las bolitas de papeles de colores y el carnet de mi bolsillo izquierdo y sonreí cada segundo de la cirugía no autorizada. Al acabar, lo vi fragmentado en el suelo. Así, contesté a su pregunta. Con mis dedos medio pegados entre ellos, metí todas las partes del profesor Gomote en el bolsillo derecho, sin fondo. Miré a Daisy la Barbie, Rex el dinosaurio, Teddy el oso y Lila la bebé, mis estudiantes favoritos de la primaria para juguetes revoltosos. Además, miembros primíparos del CDOG, Club de Decapitación de Osos de Gomita. Espero que hayan aprendido la lección, juguetes. Así es como se decapita un oso de goma. ¡Ay, me encantó! Me encantó muchísimo. En serio, me encantó demasiado. Además que el comienzo, yo estaba toda emocionada cuando aparecían las características, como, oh por Dios,
Como, ahí está, ahí está. Creo que uno se siente todo orgulloso cuando ve a su personaje, es como, es como, estás en el cuento y qué lindo eres, es como, aunque este daba miedo, pero en serio que uno se siente todo, como, le diste vida, gracias. Entonces solo quiero decir que, bueno, primero, me encantó. Segundo, hay muchísimas cosas que creo que pensaste. Siento que lo viste muy parecido a como yo lo veía. Como en serio, me siento como si estuviera leyendo como si me estuvieras leyendo el cuento justo para el que yo hubiera pensado el personaje. Como en serio, creo que fue, no sé, como que todo tenía que estar ahí justo donde estaba y la forma en la que entra el personaje es, mejor dicho, es, no sé ni cómo expresarlo, es que me encantó en serio demasiado. Y hay varios puntos que refuerzan eso. Primero que todo, quiero decir que cuando yo lo estaba haciendo, lo primero que se me vino a la mente para hacer un personaje fue el hecho de que fuera mudo. Como en serio fue algo que elegí como con un propósito estilístico más que todo. Como me pregunté, ¿qué haría yo tal vez con un personaje mudo? Como no puedes exactamente tener diálogos. Y como que en eso al comienzo, como durante todo el cuento, pensé en eso y estaba esperando a que hubiera algo. Y al final hubo y quedé toda... pero, pero como que muchas cosas en mi cabeza no me dejaron prestarle tanto atención a eso, pero creo que fue una de las cosas que puse en el personaje como con intención de ver cómo funcionaría un personaje de esa forma. Esa fue una de las cosas que puse con ese propósito. La otra fue que fuera un niño, o bueno, una niña en este caso, porque sabemos que cuando vamos a escribir, si elegimos un personaje de un niño, no habla igual que el resto de nuestros personajes. Como... Y eso hace que sea un tantito difícil. Sí. O sea, yo esperaba que fuera un poco difícil porque le puse muchas cosas difíciles. Pero la mayoría de esas nacieron como de una pregunta, como ¿cómo sería tener un personaje mudo? ¿Cómo sería tener un personaje, pues sí, una niña, pero también ahí fue donde le metí todo lo demás, como con todos estos miedos, que en realidad es una niña, pero tiene muchas cosas que no son esencialmente como... De niños. Sí, de niños. Entonces, sí, como en sí hacer el personaje fue toda una experimentación y creo que como tú lo plasmaste me encantó y siento que todas esas como los elementos como respondiste a mis preguntas muchas veces, como cómo sería este personaje así, sí sería así, especialmente en el hecho de que fuera una niña y en el hecho de que fuera alexitímica. Yo quiero decir que esta palabra fue muy chistoso cuando la descubrí, porque yo sabía que era lo que quería buscar, pero literalmente tuve que buscar en Google como cómo se le dice a una persona que no puede reconocer sus sentimientos. Es como, ¿cómo se le dice? Y eso leí, de hecho tengo guardada la página de donde leí algo sobre, como, porque eso es La lexitimia. algo sobre la lexitimia, pero fue re chistoso como lo encontré. O sea, la verdad, yo no esperaba que fuera a encontrar una palabra exacta, como que hiciera referencia a algo más. Yo me esperaba tal vez un adjetivo normal o cualquier cosa así. Y llegué y encontré un montón de estudios científicos, psicológicos. Creo que no recuerdo la palabra exacta con la que lo definen, pero sí. O sea, sí hay estudios como de eso. La lexitimia no es solamente, como no es solamente lo normal que uno podría pasar cuando no sabe como no sabe cómo expresar sus sentimientos, sino en serio es una condición. Entonces, creo que
primero, pues la forma como tú la usaste en el cuento es genial, es maravillosa y creo que tal vez por eso como que perdí un poco perdí un poco mi intención de rastrear que fuera totalmente muda, porque yo sentía que me estaba hablando en su cabeza, como que todo el tiempo me estaba hablando en su cabeza. Entonces, creo que eso fue una forma como de sacarlo muy, como muy bien hecha, muy bien pensada en cuanto a la estructura y en cuanto a lo que era el personaje. Otra cosa que quiero resaltar ya de tu cuento en sí y no tanto del enfocado en el personaje son las palabras, como la lección de palabras al comienzo. Hubo varias que no conocí y yo tenía un poco de miedo de que siguiera hablando de esa forma porque yo era como, no voy a entender nada. O sea, la elección de palabras también le da como algo muy interesante en sí al personaje. Como aún escuchamos a una niña, pero es una niña que sabe cosas, como que tiene pensamientos que no son de niña. Entonces, y es lo que la hace, o sea, es lo que hace al personaje, o es lo que yo sentía al hacer el personaje. Entonces, creo que lo lograste por esa elección de palabras y también los nombres. Me encantaron los nombres. Es que, por favor. Además, creo que desde hace unos ejercicios atrás nos hemos dado cuenta como de esa intención, de escoger con intención los nombres de los personajes. Y también rescato mucho como el cuidado y la elección de palabras que tuviste a la hora, por ejemplo, de escribir. Cuando ella estaba escribiendo como me untaría de lo que me tuviera que untar y todo eso, como no está diciendo nada en específico para que tú no dejes de pensar hasta el final, como no dejes de, mejor dicho, te quede como esa duda hasta el final de a quién es que le quiere hacer eso. Entonces, sí, por esos dos lados, por las palabras y por los nombres, también es un ejercicio muy interesante como de analizar desde ese punto las elecciones que hiciste para eso, como que le hicieron mucho más, le dieron mucha más fuerza tanto al personaje como a la situación y la estructura que tuvo al final todo el cuento. Pues este cuento fue muy loco de hacer porque siento que lo primero es que mientras lo escribes tienes que ser amatista, ¿no? ¡Qué miedo! Exacto. O sea, yo no sé por qué me sentí así específicamente en este ejercicio, porque es que uno siempre que escribe, y mucho más en primera persona, digámoslo, uno casi que tiene que ser el personaje, o sea, como que te pones en el personaje para poder escribir como y hablar como lo haría el personaje, porque es que si no, no vas a entender qué está pasando el personaje o qué está pasando con el personaje. Pero cuando es tu personaje, como que uno, no sé, si algo sientes que algo no cuadra o algo no funciona, como que uno lo cambia. No sé, por más fidelidad que le quieras tener a un personaje nunca, como que lo planteas al inicio, yo creo que nunca es igual al final. O Sí, sea, cambia siempre mucho. hubo algo tanto en la narración como en la, me refiero, realidad tácita de nosotros como personas escritores, que hace que cambie el personaje. Pero cuando te dan un personaje, yo no sé, yo siento la responsabilidad y no me sentía que yo no podía cambiarle nada. Como que en serio me dolería mucho si le cambiaba algo. No, no quería dejar de que dejara de ser quien me habían entregado. Entonces, es como si te entregaran un niño para cuidar. Tú no vas y lo formas como quieras, ¿no? Es que ya está formado y tú solo tienes que caminar con él. Y eso se hace un poco complicado porque tienes que verlo y entenderlo y como que investigar a este personaje, esta persona que te acaban de entregar. Creo que en ese sentido tengo un poco de miedo. Fue un poco arriesgada mi elección. Pero quiero mencionar algo de lo que tú decías porque eso de entregar el personaje vino de una idea, de un ejercicio que yo tuve en la universidad. Y
una de las cosas que nos explicaba la profesora para hacer el ejercicio era que no debíamos poner todo lo que estaba en la ficha en el cuento, como no estaba hecha para ponerlo todo en el cuento, sino estaba hecha para que conocieras tan bien al personaje que pudieras hablar desde su voz. Y este ejercicio, más que todo, está hecho para uno darle una voz a los personajes. Como lo que más te ayuda a darle voz a los personajes y que sea auténtica y diferente a la de otros personajes es entenderlo, como saber quién es él para poder darle la voz, para poder saber cómo hablaría él. Y por eso mismo no es necesario que uno meta todo lo que está en la ficha, pero sí que es necesario que lo conozcas para poder conocer bien al personaje. Cuando pues Dani me compartió, digamos, este esquema de ficha de personaje. Y cuando yo lo empecé a leer, como que al inicio, ok, nombre, edad, como elementos súper básicos que no quedan como necesarios para un personaje. Pero cuando te dicen como, bueno, y ahora escribe a qué le teme y qué lleva en los bolsillos. Eso es re importante, eso es como lo más importante. Pero da mucha risa, claro, pero da mucha risa pensar que esas son dos categorías para un personaje, ¿sí me van a entender? Ajá. Siento que si te dijeran cómo construye un personaje, yo siento que a mí no se me hubiese ocurrido decir como, ok, una de las cosas que voy a anotar es a qué le teme y qué llevan los bolsillos. Sí. Así que cuando yo leí estas dos casillas, como que me sentí, así como dice Dani, como que la ficha me dio como te voy a enseñar quién es el personaje, como que con decirte el nombre, una ocupación y una edad, no te estoy dando mucho, como que hay muchas personas con ese nombre, con esa ocupación y con esa edad. Pero algo como a que le teme o que lleva en los bolsillos es como esa identidad, como quién es este personaje. Y a mí se me dejó súper anonada, pues ya que metiste el tema de la ficha de personaje, me dejó súper en shock. Y para mí eran, o digamos, yo en lo que más me enfoqué fue en esas dos. O sea, como que yo sentí que me entregaron una persona súper formada y yo tenía que lidiar con esta persona súper formada. Así que eso de la ficha me pareció impresionante, pero hermoso. O sea, lo que tú dices, como que esas dos partes son las que te muestran quién es en realidad. Las otras cosas pueden haber muchas. Así que, bueno, esos son como dos elementos ya de la escritura de este cuento. Em, ok, algo que me gusta mucho del personaje, digamos, bueno, que aparece en el cuento, mm, creo que no es algo que esté escrito específicamente, digamos, en la ficha de Dani, pero no sé, siento que solo está ahí. No sé si está muy sutil en la ficha de Dani o si solo salió en el cuento, pero me gusta mucho el hecho de que Amatista sepa lo que sienten los demás, pero no lo que siente ella. Y aquí vamos a esto que estábamos hablando de la alexitimia. Cuando yo leí esta palabra, yo no tenía ni cero idea de qué era alexitimia. Así que fue curioso. Es que, insisto, es como si me hubiesen entregado un niño. O sea, me dicen como, mira, toma este niño, tiene esta condición y cuídalo. Entonces yo no sabía nada de eso. Me tocó cual madre ponerme a investigar, a ver cómo que le podía dar, qué no podía hacer con ella, qué sí podía hacer ella, ¿sí? Porque si yo no investigo, me invento algo y por ahí es supremamente contrario a lo que haría una persona lexitímica y pierdo total todo. Así que como que necesitaba esa investigación. Así que me puse a mirarlo, me puse a leerlo y o sea, bueno, es muy fuerte, creo yo, que es muy fuerte. Porque tal vez, y no sé, siento que yo, tal vez, no sé si será por eso específicamente, pero tal vez sí. También siento que cuando uno escribe, como que también aprende a ver más emociones, como que tú sabes que no solo estás feliz o triste o furioso, sino que incluso contigo mismo a veces como que narras tu vida y es como, ok, me siento así, asa, 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 y es como una lista de adjetivos de cómo te sientes en ese momento. Bueno, yo no sé así funciona yo, pero el punto es que pensar que tengo aquí un personaje que es totalmente lo contrario, creo que desafía mucho cómo yo iba a escribir. Como, como que muchas de las... Este es un cuento que es
muy diferente a como yo normalmente haría a alguien, a como yo normalmente escribiría ni siquiera. Porque como decía al inicio, cuando escribes, yo sentía que tenía que ser amatista. Entonces yo escribí, yo creo que yo me veía deprimida mientras escribía, pero yo escribí súper como, ok, si yo no supiera literal cómo me siento, ta, y empecé, o sea, yo, no, yo cero, muy poco escribo o descripciones o cosas sobre la muerte o cosas así, como que, eso no me da. Pero Amatista me, como que me obligó, como que dijo, como, pues la mato todo. Y yo como, ok, cálmate. Entonces, la niña me puso a escribir y también me puse a investigar mucho, como que no solo lo de la lexitimia, sino que yo pensaba como, o sea, lo primero, digamos, el esquema que estaba en mi cabeza era el siguiente, era como, tiene ciertas cosas en los bolsillos y necesito idear una forma de que con cada cosa, o con la mayoría de las cosas que tiene en los bolsillos, se idee una manera de matar al profesor Gomote. Entonces, ella tenía el carnet, tenía una credencial, tenía un pétalo de girasol y tenía unos papeles de colores. La credencial y los pétalos de girasol no se me ocurrió nada. Y aparte la credencial pensé como, es una credencial que aprecia mucho, como que ella no usaría eso como para algo. Pero bueno, eso no estaba, solo lo pensé. Así que dije como listo el carnet y los papelitos de colores. Y les confieso que me tocó en mi proceso de investigación, le pregunté a una amiga, literal como, bueno, ¿qué se te ocurre? Si tuvieras que matar a alguien con un carnet, ¿cómo lo harías? ¡Ay, qué miedo! Yo sé, fue muy raro, fue muy poco yo, pero, pero ¿qué hago? Es en serio, Matista lo requería, lo necesitaba. Entonces pensé como, bueno, entonces empecé a hablar con ella como, ok, tal vez así, tal vez asá, tal vez asá. Y ella me dijo como, no, que les corte las yugulares. Y yo, Uy. sí, obvio, sobre todo. Entonces me puse a investigar como qué son y yo como, bueno, son el cuello. Y pensé como, es perfecto, porque se supone que si está en el club de decapitación de gomitas es como el cuello. Entonces, a mí me pareció perfecto y sentí que era súper accurate. Sí, esa es la palabra, accurate. Así que me encanta mucho. Como que eso me sentí muy feliz de poder encontrar una conexión ahí, como entre esta muerte de alguien y la de la gomita. Y eso es lo que estaba intentando hacer, como dice Ani, como que al inicio nada es muy específico, pero sí hay, a medida que progresa la narración, va a parecer un poco más una gomita, como que ya se acentúa un poco más como es amarillo, o tiene las manitas redonditas, como que al inicio parece una descripción de una persona real, pero después es como una persona con manos redonditas, como que... Pero entonces lo cito que tiene manos redonditas, o el osito que siempre va encamada, porque siempre no te dan una gomita sola, es la bolsa de gomitas. O porque siempre es un animal, porque siempre es un oso, o sea, la gomita es el oso. No hay gomitas. Bueno, el paquete de gomitas de ositos son ositos todos, no hay un camaleón o algo así, sino osos nada más. Así que, como que cuando ella empieza a aumentar las descripciones, ellas se parecen un poco más a la gomita, pero sin ser, creo yo, muy directo. Como que eso me gusta mucho. También porque se va haciendo más niña. Como que al inicio está súper... No, y eso podría ser una... ¿Cuál es la otra palabra? Era midriasis. Midriasis, que es la condición de cuando tienes las pupilas súper dilatadas. También investigué eso. Muy interesante al respecto. Pero el punto es que... Todo, por favor, em, lean sobre la midriasis y la lexitimia. si quieren aprender algo nuevo, adelante. Eso de la lexitimia fue todo un descubrimiento. Y tiene, como dices, tiene un montón de investigaciones. Muchas más de las que, creería. Así que sí, poco a poco ya se va haciendo como más niña. Como que al inicio tal vez no tanto, pero poco a poco se va haciendo más niña hasta que dice como, bueno, Teddy, el osito, fulano, Lila, la bebé, Daisy, la Barbie, ¿me escucharon? ¿Entendieron cómo se mató una gomita? Y eso me da mucha risa, como que después de todo el terror, imaginarte una niña como mirando la gomita con cara desafiante y luego en la cabeza y es como, Victoria. Ah, me parece muy gracioso cuando lo miras así después de leer. Pero durante la lectura, yo sí sentí que me asusté bastante. O sea, de verdad que sentí que traté de darle la mayor cantidad de descripciones súper, no sé, como específicas, pero específicas al sentido de la muerte.
pero no tan específicas como para que descubrieras que era la gomita. Así que sí, fue todo un reto, pero la verdad me gustó, como que no dejo de sentirme asustada por Amatista, pero me gustó. Y la última cosa, ya, para mencionar, es que creo que es importante leerlo en voz mental. Porque es que, o sea, bueno, aquí sí les tuve que leer, pero yo sí los invitaría a que lo leyeran ustedes en el blog, que lo leyeran en voz mental, porque siento que cuando lees en voz mental puedes escuchar a Matista, como que yo no, eso que yo no veo películas de terror, pero yo me imagino la voz de la niñita chiquitita, Es verdad, es no verdad. sé, y siento que eso da mucho más pánico, pero hace que la historia sea como que tenga más efecto. Así que yo les recomendaría que lo lean ustedes solos. Porque sí, siento que te da esa voz, como que escuchas lo que ella te está diciendo, porque es cuando yo te lo leí, escuchaste mi voz. Pero cuando ella te habla es como, es algo totalmente diferente. De ahí se me estaba olvidando otra última cosa. Era el profesor Gomote, que me da mucha risa su nombre. Ay, es Ya que Ani genial. mencionó los nombres. Y la historia es muy boba, pero graciosa. Porque esta mañana, de hecho, estábamos hablando sobre gomitas con mi hermano. Y yo tenía unas gomitas. Y yo le dije, como, ¿sabes cuáles? No me gustan las gomitas clásicas. Él me dijo que no sabía cuáles eran esas. Y yo les dije, te las voy a mostrar. Entonces fui a buscar a Google como gomitas clásicas. Y yo no sé, digité mal y escribí gomotas clásicas. Y yo, gomotas. Y nos pudimos a reír un montón de tiempo. Y después cuando fui a escribir pensé como, eso suena excelente. Gomote. Así que de ahí salió algo muy X, pero Ush, pero pensar y recordar cómo salió me dio mucha risa. Así que ahí está el profesor Gomote o la gomita amarilla Gomote. yo quiero, o sea, si ustedes, apuesto a que las personas que escuchen este episodio, que nos conozcan, probablemente sepan o se den cuenta que yo lo hice a propósito. como, como esto de las gomitas, lo hice a propósito. Yo ese día me sentí como una persona muy extraña, creando este personaje. O sea, si tú te sentiste extraña escribiéndolo, imagínate yo que todo eso vino de mi cabeza. Gran punto. Como en serio no sé de dónde vino y fue toda una tarde de locura, yo con el computador y Amatista ahí tomando forma. Pero sí, alto poder mental. No, me sorprende esa niña. Pero sí, como hay muchas cosas que vinieron, como yo decía, de cuestionamientos que yo me hacía sobre cómo sería ser un personaje así, pero también como el reto estaba ahí, como en serio quería hacer algo que fuera un reto, como un personaje que fuera fuera de lo que hemos hecho, mejor dicho. Muy bien. Yo creo que el personaje que yo hice para Dani es muy, creo yo, diferente a Matista. Es como, sí, algo totalmente diferente. Pero sí. Pero este personaje, quiero decir que salió de una persona de la vida real. Y fue muy gracioso. Dani no sabía. Ajaja. Sí, yo no sé si lo leo primero y luego digo la experiencia o sí lo leo primero. Muy bien, entonces su nombre o apodo se llama Daniel Pinto, pero escribí que cuando se presenta ante desconocidos se presenta como tu lector favorito. Es un hombre de 20 años cuya profesión u ocupación dice que se dedica a recomendar libros. Digamos que sobre su apariencia nos dice que es un joven alto y delgado, de esos temidos por los árboles, piel morena bronceada, un hueco para arete en la oreja derecha y una pañoleta amarilla que anda amarrada a la muñeca derecha. De tres virtudes, escribí que lee un libro completo cada día, que escucha con atención sus alrededores y que siempre está dispuesto a ayudar a quien le pide apoyo y a los que no también. Y de tres defectos, que se mete en las conversaciones ajenas, que es definitivamente adicto a leer y que siempre usa la misma ropa. Con respecto a que le teme a las 9 de la noche, 9 pm, hora en la que cierra la biblioteca, al comején que se come las hojas, a los libros caros y al fin del mundo. Y en los bolsillos lleva separadores arrugados, que él dice que aún son funcionales,
un reloj dañado detenido en las 20:50 o sea, las 8:50 pm, un lapicero y un resaltador color hielo. Este personaje es una mezcla graciosa entre una persona que vi, desconocido, o sea, que no conozco, y yo. Y es Oh, muy por Dios. chistoso En la que me porque metí. yo... Yo, No, no pasa nada. es que yo, o sea, solamente voy a decir esto. Yo no sé por qué he estado tan dark estos días. Entonces, Ya me asusté. Creí que Matista me iba a dar miedo, pero... Ay, Dios. A ver, este personaje, yo hace unos días, unas semanas, fui a comprar un libro. Fue a la librería y estaba en el, digamos, en el estante de Gabriel García Márquez, comprándome el libro de todos los cuentos que Dani dijo que debería y lo hice. Muy bien, ya. El punto es que yo estaba ahí y pues en ese estante hay varios escritores, pues es el estante como de literatura colombiana. Y yo estaba con mi hermano y estábamos mirándolos como qué otros libros de Gabriel García Márquez había ahí. Yo antojándome, pero sin poder comprar nada, solo mirándolos y antojándome. Y llegó un chico altote, yo creo que de unos 20 años, con una chica. Y el chico ¿con una chica? cogió al lado, con una chica, sí, con una chica. La verdad no me... Ay, Dios, con una chica. Ella se está emocionando. Y el chico cogió un libro como de... Cogió un libro de Marvel Moreno. Entonces le dijo a la chica como... Dicen que Marvel Moreno es casi que la escritora que equivale a Gabriel García Márquez, pero mujer. No sé hasta qué punto estoy 100% de acuerdo con eso, pero sí es una buena escritora. Y cuando él estaba mirando los libros, la chica le preguntó como, ¿y te los has leído? Y él dijo como, no, pero dicen que es bueno. Como no me he leído ninguna, pero dicen que es bueno. Así que él empezó a coger otro y sacó uno que se llama En diciembre llegaban las brisas. Y yo ya me leí En diciembre llegaban las brisas de Manuel Moreno. Y yo muy metida en la vida, fui y le dije al chico como, pues te recomiendo ese para empezar. Y el chico me miró como... Y aparte porque estamos en un contexto como de no mirarse a nadie, alejarse de todo el mundo así. Yo creo que tal vez en otro contexto hubiese sido hasta un poquito más casual, pero yo siento que el chico sintió que yo era una loca. Pero entonces me dijo como, sí, este es bueno. Y yo como, me parece, o sea, es el que me he leído, me parece bueno, si quieres empezar con ese. Y él como, ay, bueno, muchas gracias. Y después hubo como 5 segundos de silencio incómodo que yo no sabía qué más decir, que ellos tampoco dijeron nada. Y fue como, bueno, permiso, chao. Y me fui. Y me dio mucha pena, pero me dio mucha risa. Y el chico tenía un aspecto bastante interesante. Entonces tenía como su aretico y tenía su pañoleta en la mano, que fue bastante curioso, amarilla. Así que, sí, esa es la historia, que es como una especie de chico que vi en la biblioteca y al cual le recomendé un libro, y yo que fui la que recomendé el libro, y me metí en las conversaciones de otra persona, pero bueno, ojalá lo haya comprado, no sé. ¿Y por casualidad no eran las 20:50? No, Ay, es que creo que no. Uy, soy capaz de buscar la factura, a ver qué horas eran. Es que amigos, eso parece, o sea, presten atención a la historia de Yuli, por favor. Si no le prestaron la bastante atención, retrocedan en este momento, porque siento que eso es como la precuela de mi cuento, gracias. Wow, Tani, ahora tienes poderes. En shock. Bueno, estoy emocionada. Ay, yo también. Mi cuento se llama El Día del Lector. Es un gusto tenerte de vuelta en una consulta, Carolina. Es muy importante que hables de lo que crees que pasó para que intentemos ayudarte. Alguien que ha pasado por un trauma suele cambiar las experiencias en su mente para no enfrentar una realidad hiriente. Todos pasamos por momentos así, pero no te preocupes. Estoy aquí para guiarte. Nunca terminamos de hablar de tu historia. Por favor, continúa y cuéntame. ¿Cómo dices que conociste a este tal lector? Verá que no miento, doctora. Usted también es una víctima, pero aún no puede verlo. Lo conocí como muchos otros haciendo su trabajo, con los ojos en un libro y las narices en conversaciones ajenas. Uno de los momentos que más recuerdo tuvo lugar un martes lluvioso de julio.
Faltaba exactamente un mes para el Día del Lector. Eres un misterio, Carolina, me dijo una noche mientras reposábamos sobre el sofá. Supongo que ahora yo debo preguntar por qué lo dices. Recuerdo que respondí. Eres la única persona a la que nunca he podido recomendar un libro, dijo apartando la mirada con una pizca de locura y obsesión que en el momento no supe codificar. Tengo gustos finos, dije. Hubo un silencio y él continuó, ignorando mi comentario. Tal vez solo eres lo bastante ordinaria. Recuerdo que cuando conocí a Daniel sentí como si me hubiera percatado de que estaba viva por primera vez. Sentí como si algo en él me hiciera dar cuenta de la armadura de cotidianidad que me había construido y una ansiedad que antes desconocía me llenó de formas inexplicables. Antes del día del lector me bastaba con pasar los días dejando que la vida me arrastrara. Los cafés de mañana y las cenas sencillas, las tareas, tomar el transporte público, el trabajo, las conversaciones, todo era parte de la rutina, y no me interesaba romper la rutina. Pero, a medida que se acercaba el día del lector ese año, mi vida de repente tomaba giros inesperados. Comenzaron a aparecer las comas, los puntos y los guiones. Por primera vez, mi vida ya no era la sucesión única de unas cuantas acciones repetidas día a día, sino que ahora tenía sentido profundo, metáfora, cronotopo, trama y aventura. Ahora que ni usted ni yo tenemos salida de estas páginas, los hechos tienen mucho más sentido con la mirada retrospectiva que tras esto poseo. Por ejemplo, Daniel y yo nunca tuvimos una cita de día, siempre estaba ocupado en la biblioteca recomendando libros. Las cenas, las noches juntos y las cortas conversaciones de sofá siempre pasaban luego de las 9 de la noche. Siempre llegaba del trabajo sudando, agitado y temeroso, pero el miedo se esfumaba con un par de palabras cruzadas y muchos besos apasionados entre las cortinas y por entre el mundo de papeles que era su apartamento. Sus dedos siempre estaban pintados de color azul hielo como las marcas de un resaltador. Y para cuando llevábamos saliendo 2 semanas, todas mis camisetas ya tenían manchas en la cintura del mismo tono. Y el reloj, el que más de una vez se le cayó del bolsillo mientras nos revolcábamos por el apartamento. Pude notar con el tiempo que siempre marcaba las 20:50 horas. Recuerdo que un día hablamos de fe y creencias, y él se refirió a la suya diciendo: «Nunca lo entenderías. La recomendación de libros no es solo mi trabajo, soy un mesías. El mundo está escrito, todo ya está escrito. Solo hace falta aceptar una recomendación para ser parte del todo. Un lector es un enviado del único y omnipotente». ¿Dios? Pregunté. No, Carolina, el primer escritor. Y se preguntará usted, ¿cuándo se dio cuenta esta ordinaria chica que estaba perdida? Y yo debo responder, fue cuando faltaban 2 ocasos para el fatídico día. Como si fuera una película y en un increíble maratón de acontecimientos que tuvieron lugar tan solo en un tiempo récord de 2 días, lo equivalente aquí a 1 o 2 páginas. Perdí mi trabajo, trataron de asaltarme, algo que nunca me había pasado, descubrí a un amigo cercano engañando a su novia, mataron a un hombre delante de mí, un accidente automovilístico según la policía, y mi padre contrajo compromiso nupcial con su increíblemente joven novia, que por cierto tenía casi mi edad. Llegué a alegrarme de que finalmente mi vida tomara vuelo y se hubiera convertido casi en una telenovela, algo un poco más interesante que mi vida de hábitos. Sin embargo, eso solo abrió la puerta a mi desafortunado final, o desafortunado inicio. El día del lector intenté contactar a todos mis amigos cercanos. Necesitaba a alguien a quien contarle todos los giros que había dado mi vida en esos días. Sin embargo, rápidamente noté que estaba sola. La única persona que tenía en mi vida en el momento era el hombre cuyo olor estaba impregnado en mis pañoletas. Tan pronto le escribí para pedirle que nos encontráramos a hablar, que tenía muchas cosas por contar, él fijó una hora fuera de lo normal para nosotros. Por primera vez me invitó a verlo en la biblioteca.
Estuve allí a la hora acordada, acorralada entre sus armas. Eran las 6:30 de la tarde. Recuerdo que llegué vestida como si fuera la primera cita. Llevaba unos jeans de corte alto, una camiseta de encajes blanca, una pañoleta amarilla que me decoraba la cintura y me había puesto un bonito reloj digital en la mano derecha. Yo no solía usar reloj. Lo vi de lejos cuando llegué al registro del edificio. Allí estaba él en un escritorio, tan alto que se alcanzaba a divisar entre las gentes de talla normal, con la misma ropa de siempre y con su resaltador y libro en mano. Cuando me vio sonrió de una forma que jamás lo había hecho conmigo, una sonrisa más maniática que alegre, una mirada de apetito. No me dejó ni hablar. Más tarde entendí que el indicio de vuelo y aventura que había tomado mi vida había sido su señal, y él necesitaba hacer lo que había venido a hacer desde el comienzo sin demora, porque el tiempo corría rápido. Tengo algo para darte, finalmente tengo algo. Ven conmigo, dijo y me tomó de la cintura, manchando la pañoleta con sus dedos azules de marcador y haciéndola caer sobre la mesa donde estaban sus cosas. Me llevó por entre estanterías y finalmente llegamos a una sección de coloridos libros con nombres largos y cortos escritos en los lomos. Él tomó un libro de allí y me miró a los ojos. Has pasado por muchas cosas estos días. Lo sé, no tienes que contarme. Tengo lo que necesitas, este libro. Carolina Martínez, déjame recomendarte este libro para canalizar todo lo que has vivido. No tendrás que volver a la rutina nunca más. No le di mucha importancia en el momento, pero él insistió para que tomara asiento junto a él y comenzara a leer de una vez por todas. Nunca hablamos. Él ya lo sabía todo tal y como me advirtió. Cuando dieron las 9 y la biblioteca cerró, yo ya no existía en aquel universo. El día del lector es tan solo una fecha, Carolina. Las personas no desaparecen mágicamente ese día. Es uno como cualquier otro. ¿Alguna vez ha recibido alguna recomendación de lectura, doctora? Sí. Claro, si no lo hubiera hecho no estaría aquí. Seguramente no fue Daniel, pero los lectores acechan todo el año, así como otros lectores antes los acecharon a ellos. Son una raza y, al llegar el día, todos quedamos impresos en el papel esperando ser leídos por alguien más. El día del lector es el día en el que somos devorados por las páginas. Un proceso que es mucho más metafísico que la magia que usted denigra. El mundo está hecho de personajes que han quedado atrapados, que son leídos y atrapan a otros personajes. Es la circularidad de la que habló Borges o el infinito mundo de los enroscados cuentos de Cortázar. Ninguno es escritor, solo el primero lo fue. Todos los demás somos personajes o lectores. Carolina, intenta pausar un momento tu imaginación y basarte en los hechos. Tu novio tal vez abusaba o era un adicto al trabajo y nunca te valoró, y tal vez por eso te sientes atrapada en lo que a él le importaba más que tú. ¿No tiene eso más sentido? ¿Desde cuándo ha estado detenido su reloj, doctora? ¿A qué viene eso? El mío tiene la misma hora. Se detuvo el día del lector a las 20:50. 10 minutos antes de que cerrara la biblioteca. ¿Le conté que Daniel también tenía un reloj detenido a esa misma hora? ¿Ya? Yo quería más. Ese final ha sido uno de los finales que más me ha gustado que he escrito, en serio. Primero y más importante que todo, de todos los cuentos que hemos compartido aquí, ha sido mi favorito. Definitivamente. Siempre y para siempre. ¡Qué lindo! Entre muchas cosas, por el hecho de que, por lo menos a mí, me hizo pensar en la vida real. O sea, cuando tú dijiste cómo tengan en cuenta la anécdota que conté y lo empezaste a leer, como que... ¡Ah! Me volví loca. Me encantó. Así que, wow. Me siento como esos fans que empiezan a hacer unas conspiraciones detrás de las cosas que leen. Tengo mi propia conspiración. Entonces, no, pero quiero ir en orden de cómo tú ibas leyendo y lo que yo iba pensando. Me gusta mucho el mecanismo de la historia enmarcada.
como que lo hemos hablado y aquí está, como esta historia dentro de otra historia, que yo había escrito solo eso al inicio, pero ahora pienso que es como una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, y por favor repitan eso un millón de veces más. Pero aquí Ajá. solo había escrito historia enmarcada, pero creo que es más que eso. Pero eso me gustó, digamos, ¿cómo decirlo? De forma, está muy chévere y me gusta mucho y bien empleado usar una historia enmarcada, como esta chica contándole la historia a esta doctora dentro de una historia, digamos, por dejarlo simple. Así que eso me gustó. Otra cosa que tal vez, no sé si es que no sé si, no sé, como que eso fue lo que sentí. No me gustó que Daniel hablara así de la cotidianidad. Porque yo amo la cotidianidad. O sea, cuando él dice como, no, tal vez eres muy cotidiana. O también cuando hablan, Ah, le dijo, sí, tal vez solo eres lo es bastante ordinario. ordinaria, perdón. O también cuando hablan de la, cuando hablan, Que fue re sí, grosero. de la armadura de cotidianidad, así como esta casca de cotidianidad. No sé, como que a mí me encanta la cotidianidad y obviamente pensé en Gabriel García Márquez y pensé como, es que lo cotidiano es lo más hermoso de narrar. Va, no, espérate. Lo cotidiano es lo más hermoso de narrar. Así que, como que no me gusta la respuesta de Daniel, pero no, esto no es una crítica hacia el escritor del cuento, sino hacia el personaje, como, ¿qué te pasa? Pero me gusta la manera de tratar el tema de lo cotidiano en el cuento. Hay algo que yo he sentido en los, sí, como en los episodios, pero de la forma al fondo, que es que por alguna razón cuando he tratado este tema como de la escritura y de los personajes, lo que me sale es como una negación a escribir sobre la cotidianidad. Como, entonces, en el que hacíamos sobre decálogos, también prácticamente era un llamado a como sé muy cotidiano, sé muy normalito para no ser un personaje. Pero la verdad es que si ustedes me preguntaran como escritora, my friends, o sea, todo, todo lo que yo saco es de la cotidianidad. Como, en serio que las cosas nacen ahí y lo más genial de narrar, o sea, el escritor está para ver, para observar y para narrar, pero no está para elegir quién tiene una historia digna de contar, mejor dicho. Totalmente de acuerdo. Y es algo, creo que es también la razón por la cual yo te decía que tenía miedo de cómo había abordado a Daniel, porque siento que yo lo terminé odiando, como que es una persona que en serio ve a todos como todo su alrededor y probablemente todas las personas a las que conocen deben tener algo en especial que él pueda coger para recomendar libros. Si no, es como eres muy normal, No, como que no no te... sirves. Sí, Total. eres demasiado normal para mí, es como... sí. Ajá. Y eso que esa palabra de ser normal es fuerte, es como, y es fuerte en el contexto. Pero también, como siguiendo la historia, uno se da cuenta como hasta qué punto es en realidad como todo, incluso las cosas extrañas que pasan en el cuento, son parte de una cotidianidad. Y es que eso es tan hermoso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que la cotidianidad es de lo más narrable que hay. O sea, decir como Sí, no es que hago eso todos los días o la rutina y esto no merece ser narrado, esto no interesa, esto. Yo no sé cuáles pueden ser las ideas de un escritor o de un personaje. Eso molesta bastante. Porque es como es no, es verdad. como que en la cotidianidad encuentras la verdadera magia y tú sacas los hilos que quieras y cosas lo que tú quieras, pero esos hilos, o sea, materia prima viene es de la cotidianidad, de la rutina, de todo esto. Entonces eso a mí me encantó excesivamente mucho. Bueno, o sea, me gusta, perdón, me encantó excesivamente mucho que trataras de abordar ese tema así, pero ya dijimos que Daniel, Daniel nos cae mal. amigo, ubícate. Muy bien. Otra cosa, que esto me gustó muchísimo, yo no sé si lo pensaste, pero a mí se me vino a la mente enseguida.
Y es cuando empezamos a ver esta dinámica como de una persona que es consciente de ser personaje, ¿no? Entonces esto que cuando empezamos a ver esta dinámica de esta persona, que es persona, como que al inicio, pero poco a poco va progresando y es como, bueno, pero 3 días que son 2 páginas, pues continúo con la historia. Así como que es una persona que está siendo consciente de que ahora es un personaje y de que su vida es una novela, o un cuento, o una historia. Y eso me hizo automáticamente pensar en lo que está escrito en todas las descripciones de nuestros episodios, que siempre les preguntamos, ¿ya te preguntaste qué le falta por escribir al libro de tu vida? Así que cuando vi esta dinámica como de, sí, de una persona que se vuelve personaje, automáticamente pensé en esto, la vida como novela, la vida como historia, y pensé, eso es a lo que también nosotras, digamos, el proyecto de Lexia quiere también invitar, es como, ¿qué le falta por escribir el libro de tu vida? ¿Qué le falta por crear también tú como escritor de tu propia vida? ¿Qué falta aquí para que tú mismo lo hagas posible y disfrutes tu vida, digámoslo así, muy idílicamente y utópicamente, pero es también una invitación. Así que me gustó mucho que cuando empecé a ver esa conciencia ahí en el cuento, pensé automáticamente en eso y me encanta pensar en eso. Y ya creo que esto es lo último que anoté, que son mis conspiraciones chistosas con el cuento. Porque yo empecé, o sea, más o menos cuando... Uf, no sé exactamente cómo definir en qué parte que pensé en esto. Pero yo creo que ella estaba hablando como de... No sé, describía... Más o menos cuando describías como los encuentros en la casa y el reloj y... Más o menos en esa narración, eh, que ella empieza a hablar del día, también después del día del lector. Yo anoté, voy a leer específicamente lo que anoté. Anoté, cuando él recomienda un libro, entras a él. Esa es la primera parte de lo que noté. Entonces empecé a pensar como cuando Daniel recomienda un libro, tú entras a él, como que automáticamente tú le recomiendas a fulano de tal este libro, ahora fulano de tal es personaje de ese libro que le recomendaba. Entonces yo pensé como, pues Daniel le recomendó a ella el día del lector, o sea, tu cuento, sí, como el que tú hiciste. Y por eso ella se volvió personaje en el cuento. Y yo me puse a imaginar esa película, dándote como, ok, puede que sea esto, como que yo pensé que capaz el final era algo así, sí, como que era que él, como, no sé, quería que en un momento dijeras como, toma este cuento y que ella dijera como, ay, leí el día del lector, algo así, como, claro, lo que ella leyó, lo que él le recomendó es a lo que ella está dentro ahora. Pero después, cuando seguiste hablando y cuando el personaje le preguntó como si le recomendó algún libro a la doctora, pensé como, ok, esto ya no es Daniel, esto es como masivo, esto no es una sola persona, esto es todo el mundo. Y entonces empecé como, ok. Y claro, ya noté la cita, como si no lo hubiera hecho no estaría aquí. Y es como, eso fue súper, por más de que parece oculto, me parece súper directo, fue como, ya como que el secreto, yo lo sentí ahí, como el secreto fue liberado, como claro, recomiendas un libro, te vuelves personaje. Así que eso me gustó mucho. Y entonces lo que pensé lo mismo, o sea, pensé como alguien le recomendó a la doctora tu cuento, o sea, el del día del lector, y por eso está aquí, ¿sí? Como que seguí pensando en eso. Y luego pensé, yo, Julie, le recomendé a un chico un libro y automáticamente él se volvió personaje Ajá. de un cuento. Bueno, digamos que el libro que yo le recomiendo no es el cuento de Dani, pero el punto es que pensé en esto, como claro, yo fui la que recomendé un libro a una chico X que me encontré en la librería y ahora él automáticamente es personaje. Así que ya, creo que esas fueron mis conspiraciones. Cuando tú me contaste la experiencia antes, yo fui como, uff, o sea, este nivel de sincronización, como en serio, el nivel de darle al clavo, como, en Total. serio, porque es que eso, además que tú dijiste que iba con una chica, entonces yo fui Sí. como, oh por Dios. Yo no conté esto, pero la chica después no la volví a ver. O sea, cuando yo salí de la librería, solo vi al chico. En la librería había muy pocas personas. Solo estaba como el chico con la chica al lado. Digamos, los señores de la librería, los que trabajaban. Y mi familia.
Y cuando nosotros nos fuimos, de verdad que, pues, ella pudo haber estado en otra parte de la librería, no lo sé, pero vamos a unirlo con el cuento, pero yo lo vi al chico y estaba solo, o sea, ya no estaba acompañado por él. Oh, por Dios. Cosas, casualidad, no lo creo. No, es Ah. coincidencia, no lo creo, perdón. Ay, no, esto, en serio que este ejercicio está re loco. Pero, pero a mí me encantó escribir este cuento. Debo decir que al comienzo lo sentí difícil, tal vez porque cuando yo hice mi personaje, yo traté de hallarle muchas cosas de donde coger una historia, eh, como dártelas, muchísimas, como puedes cogerla de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, o sea, ustedes ven la comparación de fichas y mi ficha está como rellena, es como, de hecho tuve problemas para ponerla en una sola página, pero bueno. No, pero y es lo que yo digo, cuando yo recibí a Matista, yo sentía que era como súper completo, o sea, como trabaja aquí, creo el set de hoja y yo como, ok, ya hay una historia aquí súper hecha, ¿sí? Pero entonces, como que cuando yo creé a Amatista, yo traté de ponerle un montón de cosas que a mí me gustaría intentar en un cuento, como todas las que yo ya he mencionado, como un montón de cosas también para salir de lo que habíamos escrito antes. Y cuando recibí tu personaje, o sea, es algo que me gusta, pero es algo que, como que cuando lo recibí, sentí que era algo que ya había hecho varias veces, como hablar del De la lector, como escritura, sí, tener un total. lector como personaje, un escritor o un personaje como personaje, como que todo esto ya lo había hecho, entonces cuando lo recibí me sentí un poco atascada porque aún así quería hacer algo que no hubiera hecho antes. Quería utilizar esta oportunidad de tener o de conocer por primera vez a este personaje para sacarle una historia diferente. Entonces, creo que sí, como al comienzo me sentí un poco atorada en cuanto a eso, como todas las cosas que pensaba iban alrededor de algo que yo ya hubiera escrito. Pero al final creo que a pesar de que tiene un tema que sí ya había escrito antes, como este tema de pensar sobre los lectores, pensar sobre los escritores o sobre los personajes, eh, creo que la dinámica del cuento o lo que propone el cuento en sí es algo que nunca había escrito. Y también en cuanto a forma, como eso de la historia dentro de la historia sí lo habría manejado, pero algo que me dije a mí misma, como no vas a hacer en este, o sea, en serio debes salirte de eso por una vez en tu vida, fue lo de terminar como comienza o hacer La circularidad. como, sí, la circularidad, pero como que todo queda perfectamente cerrado con lo que habías dicho al comienzo. Quería una historia que quedara así, o sea, que tú quedaras con el final como, mejor dicho, Falta más. sí, esa reacción que tuviste tú era la que yo quería lograr, o sea, eso me hizo muy feliz, porque yo quería que tú quedaras con la necesidad de ese final abierto, como con la sensación de ese final abierto, porque eso en sí, como estructura, es algo que yo muchas veces no manejo. Yo manejo muchísimo la circularidad y me siento cómoda con un cuento que se cierre solito, que sea todo rellenito. En vez el hecho, como el tema en sí, me daba para dejarlo abierto. Y, o sea, mejor dicho, el proceso de escribir este cuento fue algo de ir descubriendo el mundo, descubriendo lo que estaba pasando a medida que iba avanzando. Como no fue una escritura normal en la que yo desde el comienzo sabía qué era lo que quería que pasara, sino como fue sí, un proceso de ir descubriendo todo el cuento en sí. Eh, lo que sí tenía claro y lo que por lo cual empezó fue que en el personaje en sí mismo yo quería que él hiciera algo más con eso, como que no solamente recomendara, sino que hiciera parte de algo mucho más grande. Entonces comencé a crear en mi mente un montón de escenarios, como qué pasaría si, no sé, si... Por eso digo que estos días he estado como dark, porque al comienzo me imaginaba algo todo trágico, o sea, en serio, como que las recomendaciones fueran algo letal, yo qué sé, o sea, me comencé a
imaginar un montón de escenarios de lo que podría pasar a las personas a las cuales Daniel recomendaba. Y luego me di cuenta de eso, como de cómo esto podría ser como un mundo en el que todos hemos sido escritos ya antes, hemos sido recomendados, hemos sido lectores, y como todo esto se fue formando, todo este mundo se fue formando. Y una de las cosas que utilicé para darle personalidad también a Daniel y para darle como un poco de orden de qué era lo que hacían estas personas que recomendaban, fue poner la palabra lector, o cada vez que se nombran a los lectores, con mayúscula. Pero el día del lector no está con mayúscula. Creo que eso lo hice a propósito y fue una de las cosas que más me ayudó, más que todo a mí, visualmente. Como cuando alguien ve el lector con mayúscula en el cuento, se refiere a estas personas que, como decía Daniel, son como los mesías, los que recomiendan a todo el mundo para que se puedan meter a este todo. Pero en el día del lector es prácticamente el día de todos los que han leído alguna vez y todos los que se han metido ya el todo. Y creo que fue algo como el hacer todo este cuento fue algo que pues sí fue difícil, porque si uno piensa como en la idea en sí misma, hay muchas incógnitas, como tú decías, como hay muchas teorías que se podrían sacar de cómo funciona todo esto. Siento que hay potencial de hacer muchísimo con este cuento, como me sentí muy orgullosa de él, pero aún así siento que el cuento por sí solito funciona muy bien y hace justamente lo que yo quería que hiciera, dejar como esa incógnita en la persona. Y también porque si eres una persona que ya ha leído antes, por ejemplo, yo no dejaba de pensar en Continuidad de los Parques como raro. Si eres una persona que ha leído muchos cuentos, muchos libros, si eres una persona que... Dani, perdón, incluso si eres una persona, siento yo, que ha leído lo que tú escribes, es que eso es a lo que yo me refería cuando yo dije como, fijo, Dani va a mostrar ahorita que él le recomienda este cuento. Porque esa es tu manera de cerrar, o sea, esa es tu manera como de cerrar el capítulo y pulirlo y que todo quede perfecto. Entonces yo sí, yo lo tengo notado como, fijo, el final es este. O sea, yo creí que ese era el final. Y como que el hecho de que ese no sea. Pero yo lo creí porque te conozco, porque sé cómo te gusta escribir, porque hemos hablado esto un millón de veces. Entonces, con que te conozcan o hayan leído exacto alguno de estos cuentos como que se cierran, uno ya cree que eso, siento yo que uno cree que eso va a pasar. Y no. Pero lo que yo iba a decir era que con cualquier persona que se haya adentrado en la literatura, siento que, o no sé si solamente a mí que me ha pasado, pero no, como no se han hasta cierto punto alguna vez preguntado si podría pasar algo así, como si ustedes son personajes de alguna novela o si todo esto también vino, por ejemplo, de una sensación. Todos nosotros hemos sentido cuando cogemos el libro correcto en el momento correcto, que nos metemos de una forma y cuando nos sacan como que incluso es como volver a la realidad abruptamente, como tú sientes que te metes en una narración. Todas estas ideas creo que son ideas muy reales, como ideas de personas que leen, ideas de personas que conocen la literatura, y creo que pues como digo, no sé si sea solo yo, pero creo que es una cosa que hasta cierto punto nos hemos preguntado. Entonces, creo que ese también fue un atractivo que me llevó por ese lado para el cuento, porque es algo que siento que no pierde verosimilitud, como es algo que en serio podría pasar. Altas conspiraciones, Sí. pero sí, siento que es algo que viene de una sensación y de una incógnita que hemos tenido todos aquellos que alguna vez por ejemplo, hemos pensado en un personaje y luego sentimos que lo vemos en la calle, por ejemplo. Como hasta qué punto yo también podría ser un personaje, y todas esas preguntas, de todas esas preguntas es que viene esta narración. Y ya comenzando a cerrar como esta idea de todo lo que fue la planeación del cuento,
la forma en la que utilicé al final, como las cosas que me decía la ficha sobre el personaje, me pareció sutil, pero me pareció como que ese es el lugar de las cosas. Estaban ahí, sí. Me pareció sutil, pero también como una de las cosas que es peligroso hacer cuando uno tiene una ficha del personaje es ponerse a hacer justamente lo que decíamos antes, como ponerse a hacer como este personaje que normalmente llevaba esto en su bolsillo. Exacto. Es como eso es un riesgo que uno corre si coge de forma muy literal la ficha de personaje. Entonces, lo del reloj, lo de las 20:50, fue una cosa que me pareció loquísima. Y que yo decidí que fuera la forma en la que terminara el cuento para que justamente quedara allí la incógnita en el lector. Como es el punto transversal, como la forma de saber quién ha sido recomendado. Y no sé, es que hay muchas cosas que están en la ficha de personaje, pero que intenté meter de una forma en la que las necesitara, como la narración pedía que allí pusiera esta cosa, que allí pusiera esta característica. Y creo que es así como uno debería abordar una ficha. Y creo que es algo que ambas logramos, como no son cosas que decimos en el cuento porque sí, sino son cosas que tienen un sentido y que como que la narración las pide. Y cuando las pide, las ponemos. Cuando no las pide, no las ponemos. Yo creo que de este gran episodio, bueno, primero yo quedé fascinada con las historias, de verdad, con los personajes y con las historias. Y reitero que este es o sea, bueno, digamos, de los que escuchaba, de los de Dani, es totalmente mi favorito. Y yo no sé si algo lo supere, pero me encantó muchísimo. Me encantó muchísimo el ejercicio, la verdad es que nunca lo había escuchado, como que Dani fue la que propuso que entregáramos nuestros personajes y me parece un acto súper lindo. También un acto, sí, como simbólico de, mira, te entrego todo un mundo y tú tienes... Y uno tiene una responsabilidad. Grande. Exacto. Pero eso también lo vuelve un ejercicio muy bonito. Y nos enseña entonces que todos somos, creo yo, lectores y escritores simultáneamente. No solo el cuento de Dani, sino como el mismo ejercicio en el que nosotros... No se asusten. sino que el mismo ejercicio nos muestra cómo leemos a estas personas y escribimos con estas personas, o tal vez estas personas nos obligan a escribir, así que como que el cuento nos muestra muchas esas dinámicas y me parecen hermosas, y también nos enseña que demos la oportunidad de probar cosas nuevas, como que muchas veces con nuestros personajes, como dijimos, los moldeamos muy fácilmente, pero cuando te llega uno, no es tan sencillo, entonces dense la oportunidad de probar cosas nuevas, personajes nuevos, inventar cosas nuevas en el sentido que desafíense ustedes mismos, desafíen su misma forma de escribir. Como que cuando hablamos de la originalidad decimos como lean a los demás y piensen qué cosa falta o qué cosa les gusta y quieren desarrollar. Pues también leámonos a nosotros mismos y pensemos, bueno, qué cosa me falta y qué cosa quisiera desarrollar más en lo que yo he escrito para crear algo. Y creo que también otra de las invitaciones sería a intentar estas fichas de personaje cuando vayas a escribir algo, como conozcamos a nuestros personajes a fondo, sepamos que llevan en los bolsillos y a qué le temen. Además es que, quién sabe, tal vez alguien, algún hada, hechicero, mago, macondiano, caballero, princesa o principito, tal vez en algún lugar de la Mancha, en algún campamento de gitanos, en alguna ballena, en algún internado, alguien está escribiendo sobre nosotros. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexo y a Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.